están? Estoy muy contento de estar acá, muy agradecido al gremio. Es un honor además estar en el gremio judiciales. Para nosotros es muy importante estar con los trabajadores y trabajadoras. Creemos que la cuestión ambiental tiene, para encontrarle una salida al modelo extractivista, los trabajadores y trabajadoras tienen un rol clave, fundamental, ¿no? En todos los gremios. Y que el gremio de judiciales se haya interesado en este curso, un curso que además va a fondo, que cuestiona de verdad el modelo extractivista. No vamos a ver por arriba, sino que vamos, ya han visto en los otros módulos. Nos parece muy importante. Por eso estamos muy entusiasmados, muy. Y ojalá podamos seguirlo en otros lados de la provincia. Porque el gremio es de toda la provincia. Exactamente. Entonces, tenemos que ir a otros lugares, en una provincia tan importante como Córdoba, además, ¿no? Pero que también tiene tantas problemáticas, ¿no? Solo ese dato de que solo queda el 3% del bosque nativo original es realmente impresionante. Menos todavía. Menos que el 3%. Bueno, fui bastante optimista entonces con el 3%. Y marcado también por el agronegocio, ¿no? Marcado, dominado por el agronegocio, que vamos a hablar mañana más que todo. ¿Ustedes van a estar mañana? Sí. Ok. Porque se complementan una con otra. O sea, hoy vamos a tratar de hablar un poco de la policrisis y unos conceptos que seguramente conocen. Me imagino que muchos tendrán lecturas sobre estos temas. Así que la idea es que lo discutamos entre todos y todas, ¿no? Yo voy a tirar algunos disparadores, pero no tengamos miedo de hablar, discutir, debatir. Y obviamente incluso si no están de acuerdo, también, ¿no? Y bueno, eso me parecía muy importante, subrayar el tema de nosotros queremos trabajar. Hace poco estuve en Colombia, donde hay un proceso político bastante interesante con el nuevo presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Y allá los movimientos ambientalistas trabajan mucho con los sindicatos, e incluso no en este caso es el sindicato judicial. Nosotros trabajamos mucho con sindicatos docentes en la Patagonia, por ejemplo, en Río Negro, Chubut, que se interesan mucho por estos temas. Lo que nos cuesta mucho es a veces los sindicatos relacionados con actividades extractivistas. Por ejemplo, los petroleros, ¿no? Nos encantaría dar esto con los petroleros. No sé si saldríamos vivos, pero nos encantaría. Pero en Colombia lo hicimos. La última vez que fuimos, el propio sindicato petrolero nos recibió en la casa. O sea, como si fuese esta casa de judiciales, era el sindicato petrolero. El sindicato petrolero en Colombia se opone al fracking, a la fractura hidráulica, a la actividad del fractura hidráulica. Increíble. E incluso están discutiendo con una mirada mucho más allá, qué va a pasar con el trabajador petrolero en el ocaso del petróleo. Eso es lo interesante, ¿no? Cómo están pensando en sus propios trabajadores. Es decir, ¿qué va a hacer el trabajador petrolero ante la salida del mundo de los combustibles fósiles? ¿Qué va a hacer dentro de 10, 20 años? Que no es nada, en términos, no es nada. Los propios trabajadores de 30 años, así, en 15 años, quizás no tienen más trabajo en ese sentido. Y eso es lo interesante parece el cine esto. Vamos a comer galletitas. Y era increíble porque estábamos en el sindicato petrolero con las banderas como si fuese esta de judiciales y al lado una bandera que decía no al fracking. Esto acá sería impensado porque el gremio, en este caso petrolero en Argentina, sobre todo en Neuquén, etcétera, está totalmente ciego. No quiere ver eso, no quiere ni debatirlo, ¿no? El tema del futuro de la propia actividad, y mira al ambientalismo o al socioambientalismo como un enemigo solamente. La búsqueda también, pero igual estamos haciendo trabajos de meternos con los gremios, ¿no? En la CGT hay gente joven, por ejemplo, muy interesante. Bueno, este gremio pertenece a la CGT. Entonces hay un montón de lugares donde están pensando esto. Está buenísimo. Por eso nos entusiasma aún más. Cuando dijimos un curso, y obviamente judiciales también. De acá, bueno, no todos trabajan vos trabajás en una fiscalía, escuché, sí. Bueno, eso también, ¿no? Nos encanta ir, volver, qué pasa con lo ambiental. Nos parece fundamental. Esto
en el marco de lo que algunos y algunas denominan policrisis, ¿no? Estábamos en una policrisis. Una crisis social, económica, en Argentina ni hablar, ¿no? No tengo ni que explicarlo. Pero en el mundo también, la guerra de Ucrania, ¿no? La crisis de los alimentos relacionada con eso, la crisis de la energía también relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania, y todo lo que derivó de eso, pero fundamentalmente por la crisis o el colapso climático y ecológico también, que ya es una realidad. Ya está en los discursos, ¿no? Permanentemente, y está en la realidad, nos pasa bien. Ya no es una cuestión de futuro, sino que lo vemos, lo sentimos, lo vivimos este verano, ¿no? Claramente. Con las olas de calor, acá también estuvieron las olas de calor, ¿no? Tanto como en Buenos Aires. Sí. No, acá en Buenos Aires fue increíble. Sumar sequía. Bueno, y sumar la sequía histórica, fuegos como nunca antes, provincias como Corrientes 12%. ¿Cómo? No digo ahora que el fin de semana va a ser 30 grados de calor. 30 grados, estamos en otoño, ¿no? Pero ha entrado bien el otoño. ¿Cómo? Con ráfagas de viento. Eso dicen, mirá vos. Bueno, toda una situación que ya no es el futuro, ¿no? Yo recuerdo, yo hace 20 años soy ambientalista, un poco más. No, bastante más. Sí, de los 20 años sigue 20 y pico de años. No digo más para no decir la edad. Y recuerdo que nuestros discursos siempre eran como el futuro, ¿no? El cambio climático se viene, se avecina, y ya hace unos años que ya no hablamos en presente, ya no en futuro. Y ese cambio lo vi, ¿no? Quizás un joven ambientalista no lo vio, ya hablaba en presente desde hace poco. Pero yo lo vi incluso en nuestro cambio discursivo, no sé bien cuándo decirlo, pero porque lo sentimos, ya es mucho más difícil contradecirnos en eso, ¿no? Antes era, bueno, tenemos que pensar ahora, la pobreza es ahora, en cambio ahora es evidente. Algunos hablan de eso, ¿no? Que estamos viviendo tiempos de descuento, ¿no? Y que hemos abandonado, como era geológica, el Holoceno. ¿Escucharon sobre eso? Y una época caracterizada por la estabilidad climática que duró aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años. Y entramos en los que algunos y algunas llaman antropoceno, es decir, una era geológica nueva. El ser humano, el hombre y la mujer, crearon con la... Sí. ¿Viste el concepto que trae Gómez Harari de plantación oceno? Hay un montón de senos. Ahora podemos hablar de algunas. Yo iba a decir, tiralo después, decilo. Porque yo te puedo decir varios que hay senos. Hay una corriente muy grande que habla de antropoceno. También otros te hablan de capitaloceno, para decir que no es el ser humano, sino que es el sistema capitalista. Esos hay muchos, más los de izquierda en el mundo, dicen eso. Para no poner a todos los seres humanos en la misma bolsa. Pero nos hemos convertido como seres humanos en una fuerza geológica con un alcance destructivo global, que transformó, o sea, que pasó de una era geológica a otra. ¿Cuándo empezó el antropoceno? Bueno, hay un debate en eso, ¿no? Siempre hay que... ¿Cuándo fue el momento? Algunos hablan desde que el quiebre puede ser la revolución industrial, ¿no? Que también tiene que ver con el avance, o sea, por eso, y eso es más cercano al capitaloceno, ¿no? Que, bueno, ahí empieza el sistema capitalista fuerte, obviamente que tardó varias décadas o siglos en consolidarse como ahora. Otros hablan desde que se emitió la primera partícula relacionada con una explosión nuclear. O sea, la década del 60, más o menos. No, perdón, ¿cuándo fue la primera bomba mundial? Bueno, algunos hablan de eso, incluso que se habían encontrado unos restos en ese sentido, y decían, bueno, ese es el comienzo. Algunos están tratando de plantear cuándo comienza el antropoceno. El antropoceno es como el primero, hay otros, como, si querés comentarlo ahora, el debate sobre si está bien llamarlo antropoceno, el mayor debate es entre antropoceno y capitaloceno. Después hay muchos que han inventado también. Es ese de decir, no, pará, el sur global, África, incluso América Latina, no
cooperó de la misma manera, incluso entre los propios países, ¿no? Los sectores populares, pobres, no han cooperado de la misma manera en la destrucción del planeta que, bueno, eso después lo vamos a ver, pero si todos consumiéramos con un estadounidense medio, ni siquiera las clases altas, estoy diciendo uno medio, se necesitarían 6 planetas. Entonces, hay un debate, o sea, el sistema en sí mismo es una mentira, ¿no? Porque no hay forma de que todos podamos replicar eso. Para que alguien consuma de esa manera necesita gente que subconsuma o que provea de alimentos, recursos, etc. Es un poco la división internacional de trabajo que cuestionamos. Pero el antropoceno remite a múltiples indicadores, entre ellos la inestabilidad climática, producto del calentamiento global, la extinción masiva de especies y la consiguiente pérdida de biodiversidad. Estamos en un momento de extinción masiva de especies como nunca antes en la historia, por lo avanzado y lo vertiginoso de ello. Los cambios en los ciclos biogeoquímicos, fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas, el aumento de la población mundial y la concentración urbana. La concentración urbana después lo vamos a ver, pero es vertiginosa también, lo que se ha disparado. La gente vive en la ciudad, en Argentina ni les cuento. No les voy a anticipar porque después lo vamos a hablar. Pero Argentina, producto del modelo de agronegocio, tiene uno de los índices de gente, a diferencia de lo que se cree, ¿no? Argentina tiene la imagen del campo, del gaucho, de gente viviendo de la pampa húmeda, pero somos uno de los países que más proporción de gente tiene viviendo en ciudades, de todo tipo, grandes, medianas y pequeñas, ¿no? La expansión de un modelo de consumo insustentable también y un régimen alimentario global tóxico, ¿no? Los alimentos tienen venenos, ¿no? Esto es increíble, pero es así. Después también lo vamos a ver cuando veamos el agronegocio. Podríamos agregar, mañana más que todo lo vamos a ver. Pero estamos viviendo un colapso. O sea, yo podríamos hablar 2 horas, las 2 horas, sobre los indicadores, lo que está pasando, etcétera. Pero lo cierto es que estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. Esta vertiginosidad de los cambios y el riesgo no, o la realidad de haber atravesado ya los límites planetarios, los límites del planeta, es tal que antes de la pandemia, una pandemia, recordemos, relacionada con la degradación ambiental, el corrimiento de la frontera y la pérdida de hábitats naturales que hacen esos saltos zoonóticos de estos virus. Antes de la pandemia circuló una nota firmada por 11.000 científicos de todo el mundo, los mejores, advirtiendo y gritando, ¿no? Los científicos gritan, ya no se sabe qué hacer. Ahí está la película esa de Don't Look Up, no sé si la vieron, de DiCaprio, que es una parodia, es en tono de burlesco, pero que es muy real, ¿no? O sea, los científicos gritando, y en este caso decían que la aceleración de la crisis climática es más severo de lo previsto. Amenaza los ecosistemas naturales y el destino de la humanidad, ¿no? Esto lo naturalizamos, porque esto lo dijeron 11.000 científicos de todo el mundo, los mejores, ¿no? Una especie de dream team de científicos gritándole a la humanidad que está amenazado el destino de la humanidad, ¿no? Y no hacemos nada, aceleramos el proceso. Entre la pandemia y la crisis, la guerra de Ucrania, al revés, se profundizó todo. Ni siquiera pudimos parar o amesetar esa carrera alocada que estamos haciendo. Y así dice también, los tiempos se han reducido, los desafíos nacionales, regionales, globales requieren de audacia y firmeza, ya que, y esto textual, las reacciones en cadena climática pueden causar alteraciones significativas en los ecosistemas, las sociedades y las economías que podrían hacer que grandes áreas de la Tierra se vuelvan inhabitables. Esta es la policrisis. Y eso cada vez se convierte más en una realidad, ¿no? Con la sequía, etcétera. Hay zonas ya de Argentina que se han convertido en habitables, ¿no? Estamos viviendo como de prestado de los años anteriores pero la crisis climática ya es una realidad, ¿no? Y tiene consecuencias muy concretas, no solo en nuestro país, obviamente, sino en todo el mundo. Bueno, más allá de donde coloquemos este punto de inicio del antropoceno que le decía, que es
la modernidad capitalista, la era de los combustibles fósiles también, o después de 1945 en la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 30 años es donde asistimos a un fenómeno de aceleración del metabolismo social, que es el conjunto de flujo de materiales y de energía que se produce entre la naturaleza y la sociedad. Es decir, los 30 últimos años, la aceleración fue totalmente exponencial y vertiginosa. No es lo mismo, por eso es lo que les quería decir, no es lo mismo ser ambientalista hace 25 años o 20, donde uno todavía era otra la lógica o estaba comenzando esta aceleración. La aceleración fue vertiginosa en los últimos 30 años, donde se consolidó un modelo de consumo que exige para su mantenimiento cada vez más materias primas y energías, lo cual impulsa el incremento del metabolismo social, es decir, lo que requerimos como sociedad, y trae aparejada una presión insostenible sobre los bienes naturales y territorios, ¿no? Los niveles de consumo necesarios para mantener, los niveles de presión sobre la naturaleza para mantener los niveles de consumo son absolutamente insustentables, no hay forma. Ni siquiera en las nuevas lógicas, ¿no? Ni siquiera en esta transición energética, y eso después vamos a hablar de la transición energética. La transición del modelo de combustibles fósiles a las energías renovables, incluso ella es insustentable, porque no hay minerales, o si los hay que destruir gran parte del sur global, para que cada estadounidense tenga su Tesla propio, ¿no? Sus automóviles eléctricos Tesla, ¿vieron el auto Tesla? O cada alemán tenga su BMW eléctrico. Si la lógica va a ser mantener los niveles de consumo de 2 autos por estadounidense, no sé, o por familia, con esas camionetas enormes, y nadie cambia esa lógica, tampoco aún si se convirtiera todo el parque automotor estadounidense en eléctrico, sería sustentable. Pues no hay minerales para eso, no hay litio para eso. O si lo hay que destruir gran parte de nuestro norte, por ejemplo. Y ahí hay uno entre paréntesis. Nuevamente Argentina se ve, Argentina porque tiene el famoso triángulo del litio, como llaman, en el norte argentino, fundamentalmente Jujuy, Catamarca y algo de Salta, y compartido con Bolivia y Chile, ese que algunos hablan que tiene entre el 60 y el 80% de la reserva de litio del mundo, y por el cual tanto Estados Unidos como Europa como China están desesperados. Como un lugar de caza, un coto de caza entre esas 3 potencias, peleándose a ver quién se va a quedar con ese litio. Si nuevamente Argentina se convierte en zona de sacrificio, ahora en un nuevo altar, ¿no? Ya no es el altar del desarrollo, entre comillas, un desarrollo que en realidad nunca llega, sino que el nuevo altar es la transición energética, pero del norte, no es la transición energética ni siquiera nuestra. Este modelo de consumo, si no se cuestiona de fondo, y la relación norte-sur global, eso lo vamos también a ver, lamentablemente no hay salida. Igual ahora voy a decir cosas más positivas. Hasta ahora es terrible. Y eso que tiene escala global, esto es muy importante, porque muchas veces la globalidad, el norte global, nos hace exculpar a los responsables locales también, ¿no? A modelos de mal desarrollo que se consolidan localmente. Por ejemplo, no hay nada peor que tener un modelo de mal desarrollo, de destrucción de humedales, destrucción de bosque nativo, como es el agronegocio fundamentalmente, pero no solo el agronegocio, para adaptarnos a la sequía. Una sequía que tiene parte de fenómeno natural, pero que está potenciada por el cambio climático y potenciada a la vez, entre esas dos, por los fenómenos de mal desarrollo locales, o por los modelos de mal desarrollo. Si nosotros hubiésemos tenido la ley de humedales aprobada hace 12 años, como fue presentada la primera vez, con humedales, con ecosistemas de humedales más protegidos durante 12 años, no destruidos, con cuencas saludables, seguramente
la sequía la hubiésemos pasado mejor. No digo que no hubiese existido, porque hubiese existido, tanto por el cambio climático global como por el fenómeno de la Niña, que es natural. Pero lo hubiésemos pasado mejor, nos hubiésemos adaptado mejor. Si tuviésemos más bosque nativo, ni hablar. Entonces, siempre hay que conectar, y esto es muy importante, estas responsabilidades geopolíticas globales con procesos territoriales que adoptan dinámicas locales y regionales, ¿no? La expansión de la frontera petrolera y minera en nuestros territorios, obviamente el agronegocio, el avance de la ganadería, la fábrica de animales a gran escala, la expansión de la frontera forestal, algo que se habla muy poco en Argentina. Es más, de lo poco que se habla de la expansión de la frontera forestal o de la industria forestal, se habla bien. Están plantando árboles, qué buena, ¿no? Y vayan a Corrientes. Corrientes es la provincia de Corrientes es un gran experimento a cielo abierto. Adoptó en la década de los 90, pero que fue acelerado en los últimos 10, 15 años, un modelo forestal con toda una legislación específica muy parecida a la minera, esto se habla muy poco, que hizo una explosión de bosques, a mí me gusta decirle bosques, porque no son bosques, pero de bosques implantados, con especies exóticas, fundamentalmente pino y eucalipto, que crece más rápido, etcétera, que nada tienen que ver con los ecosistemas locales y que no tienen nada de bosque, porque no hay vida ahí. La única vida que hay son esos soldaditos, como decía Galeano. Galeano lo escribió hace muchos años, esto, sobre todo porque en Uruguay ese proceso se estaba dando, anticipándose, miren lo que es la geopolítica mundial, ¿eh? En Uruguay se hacía para las pasteras, ya se había programado décadas antes. Y Uruguay lo anticipaba, y Galeano lo anticipaba por su Uruguay, ¿no? Eduardo Galeano en Úselo y Tírelo, creo está, en el libro Úselo y Tírelo, que tiene un pequeño fragmento, nosotros en un artículo que escribimos hace poco lo pusimos, que hablaba de eso, de que ahí no crece nada, que son soldaditos, como en fila, ustedes no sé si vieron, y además son altísimamente inflamables, ¿no? Tanto el pino como el eucalipto. Y además el pino, los dos son grandes demandantes de agua, es decir, que secan, chupan mucha agua, así que producen un desequilibrio hídrico increíble. ¿Y qué hizo? Que no por casualidad, Corrientes fue la que más sufrió los incendios forestales. Como lo sufre también el Chile, que tiene la industria forestal muy metida adentro. Chile tiene incendios terribles porque se prenden fuego las forestales. En Corrientes se prendió el 12% de la provincia, no de los cultivos, de la provincia. Es impresionante esto, porque obviamente excede después el marco, esos incendios se descontrolan y terminan en pastizales, incluso si hay monte nativo, etcétera. La frontera forestal es impresionante. Lo que decía, bueno, en Corrientes, 500.000 hectáreas de Corrientes tienen ahora bosque implantado, que es una barbaridad. Una barbaridad. 500.000 de hectáreas. Digo, estas dinámicas locales influyen y mucho, y hay que tenerlas en cuenta. Son la expresión directa de esta lógica mercantilizadora de la economía actual, ¿no? Te mercantiliza todo, ¿no? La lógica de la economía mundial actual es mercantilizar todo, hasta las funciones de la naturaleza, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esto, después lo vamos a ver un poco cuando veamos derecho a la naturaleza, ¿vieron? ¿O no? Bueno, algo vamos a refrescar de eso. La economía mundial te privatizó la abeja y la miel, que son privadas, pero te sumo, actualmente te privatizó o te mercantilizó la función de polinización de las abejas, que tiene un bono en algunos lados. O sea, el hecho, o sea, la función de la naturaleza. O sea, miren hasta dónde llegó. Fundamentalmente el modelo extractivista es privatizar cosas que estaban fuera del mercado. Eso cuando recorran los territorios, eso, para mí es clave conocer mucho los territorios. Yo soy medio obsesivo con eso. Para ser un buen ambientalista, ¿no? Para ser un buen ambientalista tenés que conocer, tenés que hablar con la gente, tenés que ver qué está pasando y ahí empezás a aprender un montón. Yo una de las cosas que aprendí, por ejemplo, en Famatina, ¿saben dónde queda Famatina? En La Rioja. Es un lugar hermoso que recomiendo que vayan de turismo alguna vez,
además tiene microclima, ¿viste? Como otros lugares del país, que vienen luchando contra la mega minería hace muchísimos años. Ahora después cuando hablemos de minería vamos a hablar algo. Pero nunca voy a olvidar que una viejita de ahí, muy conocida, claro, decía, ¿por qué defienden el cordón del Famatina? Le decían el Famatina, ¿no? Una montaña hermosa con nevados arriba, los nevados de Famatina, que decoran esa ciudad. Es una ciudad increíble, increíble. Además la gente es divina. Y me decía, no, bueno, yo me levanto todas las mañanas y saludo al Famatina. O sea, el Famatina para ella no es una cosa, no es un lugar, sino que es alguien que saluda, no es algo. Me muero si lo destruyen, ¿viste? Decías, como un familiar, etc. Entonces vos ibas a las marchas de Famatina y había mucha gente grande. A diferencia de otras, ¿viste? Que el ambientalismo generalmente hay más gente joven. Porque no era ambientalismo, esto era mucho más que eso. Era la defensa de su lugar, de sus tradiciones, de su historia. Por eso nunca pudieron entrar las mineras a Famatina. Famatina era una de las luchas más románticas que tiene América Latina. Porque 5 mineras echaron. Fundamentalmente mujeres son, además. Eso no es casual. Sin tener ninguna ley, además, La Rioja. La Rioja no tiene una ley, nada, nunca pudieron entrar las mineras. Ahora después les voy a contar algunas anécdotas. Pero eso que me decía, lo contaba ahora para anticipar de que me decía eso. Yo saludo al Famatina a la mañana. ¿Cómo ve el capital o cómo ve el modelo extractivista del Famatina? Como una cosa a ser explotada. Como el corrimiento de la frontera. El Famatina estaba fuera de comercio. El Famatina no estaba mercantilizado. El corrimiento de la frontera, la acumulación por disposición que dice el geógrafo inglés David Harvey, se ve claramente en este caso. Y el modelo de negocio es lo mismo. Te empieza a correr la frontera a lugares que estaban fuera de comercio, el bosque nativo, por ejemplo. No, bueno, avanzamos sobre eso. Humedales, en algunos casos territorio indígena, campesino, ¿no? Ese corrimiento es poner en el mercado cosas que estaban fuera. Y lo podemos ver también en el modelo petrolero, ¿no? El mar argentino, bueno, vamos a avanzar sobre el mar. Lo vamos a mercantilizar. Grandes transnacionales petroleras, nosotros estamos con un amparo con eso. Después podemos hablar, si quieren, de alguna de las cosas esas prácticas. Esta lógica mercantilizadora va reconfigurando territorios, como le digo, corre la frontera agropecuaria sobre bosque nativo, sobre humedales, sobre montañas y cordones como el Famatina, pero sobre todo obviamente en el sur global, ¿no? Desplazando poblaciones, generando conflicto social, destruyendo ecosistemas, conduciendo al mundo lo que algunos llaman el ecocidio. Después también podemos hablar de ese concepto que está dando vueltas y está en debate muy fuerte en todo el planeta, ¿no? La figura ecocidio. ¿La habían escuchado? ¿Es así? Todos. Bueno, las consecuencias de la guerra en Ucrania, con Rusia y los reposicionamientos globales, empeoró todo, ¿no? Es un poco eso lo quería decir, tanto social, económica, como ecológica y geopolíticamente. Pareciera que ahora todo está permitido, los discursos se ven en eso. No, pero ahora el mundo requiere de nuestros alimentos, nuestro litio y nuestra energía, ¿no? Lo podemos escuchar. Pero, a pesar de todo esto, estamos totalmente convencidos de que no debemos sucumbir, parece difícil después de lo que dije, a esta tentación distópica, ¿no? Y pensar el quiebre civilizatorio como un destino inevitable. ¿No? Pareciera que fuese inevitable esto. Y por varias razones, ¿no? Por varias razones. Es una época de distopías globales, ¿no? Hay imágenes realmente que parecen los primeros capítulos de una serie distópica de Netflix o de cualquiera de Black Mirror, ¿no? De cualquiera de esas. El otro día cuando se incendiaba los alrededores de la central nuclear Atucha, no sé si vieron imágenes de eso. Claro, pastizales rodeados, además fue en la misma semana o el mismo día, no me acuerdo,
que se cortó la luz se cortó la energía eléctrica, no la luz, la energía eléctrica en media Argentina porque se había quemado también uno de estos cables de alta tensión por una quema de pastizal. Entre paréntesis, ¿no? Otra cuestión totalmente, fíjense en la naturaleza, ¿no? Los pastizales, que tienen un valor ecológico enorme, no les importa a nadie. Parecían que fuesen la nada, ¿no? Para el sistema económico. Hay una organización en Corrientes que se llama Defensores de los Pastizales, me encantó eso. Que defiende mucho más que los pastizales, pero me gusta que era disruptivo en el sentido de, para la sociedad, y le han creado eso muy fuerte, de que los pastizales no tienen ningún valor. Son pastizales. Lo han instalado con muchísima fuerza, tienen un poder. La lucha socioambiental es fundamentalmente una gran lucha de sentidos, una disputa de sentidos. Muy fuerte. Permanentemente estamos disputando sentidos. Y sentidos comunes que han instalado con muchísima fuerza. Yo acá me anticipo otras cosas, pero me parece que es clave que lo veamos ahora. Tiene un poder muy grande en instalar sentidos comunes, de que está bien perforar el mar argentino porque nos va a traer riquezas, etc. ¿A quién? Sí, bueno, no importa, pero en la sociedad lo instalan. Y lo instalan en muy poco tiempo. Tienen tal poder. Fíjense el poder que tiene el agronegocio, que pudo normalizar, naturalizar, que nadie se escandalice que los alimentos tengan veneno. Bueno, por eso. No pase nada, ¿no? Un gran experimento también, ¿no? Pero los alimentos tienen venenos. Tienen agroquímicos que los comemos y que tienen la característica de generar daños. Se lo damos a nuestros hijos e hijas. No hay un escándalo en la sociedad. Eso es tener mucho poder, hacer eso. No cualquiera puede hacer eso. Vayan a comer con un amigo y cuando va a comer, pónganle un poquito, no, te pongo un poquito de veneno. Te agarra trompadas, te mata, te tiran a la silla, te denuncian a la policía, porque está mal. Ellos lo han logrado hacerlo a escala masiva y que no haya un escándalo en la sociedad. Si uno presentara la noticia de otra manera, sería un escándalo, ¿no? Un restaurante entrega, imagínense el titular, entrega alimentos con veneno. En realidad todos los restaurantes. Pero ¿cómo está presentado? ¿No? Todos los restaurantes, salvo que tengan agroecológico, medio difícil. Pero si pusiéramos la noticia, un restaurante da los alimentos. Bueno, han logrado eso, tienen un gran poder, por eso es una gran disputa de sentido, incluso del concepto mismo de desarrollo. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es desarrollo, el concepto de desarrollo, y si lo hiciera anotar, si fuese más largo lo haría. Estoy seguro que no habría dos definiciones iguales de acá. Y eso que pensamos, estamos acá, estamos interesados y debemos pensar bastante parecido. Imagínate si lo haces en la sociedad en general, o sea, vamos a un restaurante o a un lugar y le decimos, che, anótenme qué opinan de desarrollo. Saldría más disparatado. Nosotros tendríamos capaz bastante más parecido, seguro, pero no igual. En realidad no hay nada más instalado en el imaginario social que el concepto de desarrollo. Todos los políticos, todas las campañas electorales te prometen desarrollo, pero tampoco hay nada más vago o que no tiene una definición concreta o común que el concepto de desarrollo. El desarrollo, en realidad, el concepto de desarrollado y subdesarrollado, de países desarrollados y subdesarrollados, o en vías de desarrollo, fue una creación de un presidente norteamericano, de Harry Truman, cuando asume su segundo mandato, allá por mediados de siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde vieron la asunción de los mandatos de Estados Unidos, que es muy pomposo, que es ahí en el Congreso norteamericano, donde está todo el poder y hacen esos discursos. Bueno, en ese lugar dividió al mundo, en ese discurso, en desarrollados y subdesarrollados. Y puso ese mandato ideológico profundo de ser desarrollados. Y desde ahí empezó la carrera alocada por ser, como nos decía este presidente norteamericano, o como nos impuso. Incluso toda la arquitectura financiera, etcétera, financiera, bancaria, mundial, se puso en pos de ese objetivo que había puesto. Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI, etcétera, pusieron toda la carrera detrás del concepto de desarrollo que no se sabía bien qué era.
en realidad era ser como ellos, ser desarrollado, cuando les dije que es imposible. No hay ninguna chance de que todos los habitantes del planeta tengan el consumo o el desarrollo, entre comillas, de un estadounidense medio. O sea, el sistema en sí mismo es una mentira. Pero la persecución de eso, y a partir de la búsqueda de desarrollo, incluso hubo intervenciones económicas, ni hablar, FMI, etcétera, los bancos, etcétera, pero incluso intervenciones militares para llevar el desarrollo. Y el desarrollo supuso la occidentalización además de las culturas. El desarrollo, entre comillas, insisto. La occidentalización de las culturas, es decir, la subordinación y la aniquilación de cualquier otra cultura que no vaya en eso. Las culturas indígenas, otras lógicas de la naturaleza. Y todos aceptaron, todos los países del mundo, incluso todas las ideologías, aceptaron ese mandato que lo puso este presidente norteamericano. Lo único que decían es, bueno, no nos digan subdesarrollados, sino en vías de desarrollo, para no sentirnos tan mal. Pero estoy diciendo que incluso las teorías socialistas de izquierda aceptaron eso. Y esa carrera alocada supuso, como insisto, la aniquilación de otra forma de relacionarnos. Entonces la única forma de desarrollarnos, entre comillas, es esta forma que nos imponen colonialmente. ¿Y la Guerra Fría? Sí, claro. Pero aún en la Guerra Fría, la Unión Soviética aceptó el concepto ese, o la lógica, obviamente con otra forma de distribución, totalmente, pero llevaba también, incluso en su dominio. Nosotros somos muy críticos, eso lo explicamos bien en el libro nuestro, Mal Desarrollo, que lo pueden agarrar por PDF, esto lo decimos bien. En PDF está ahí, ponen Mal Desarrollo, y está contada toda la historia de esta que les dije, un poco más detallada, y la crítica al concepto mismo de desarrollo. Por eso ese libro se llama Mal Desarrollo. Muy difícil cuestionar el desarrollo, porque quedás como un loco, loca. ¿Cómo estás en contra del desarrollo? Entonces ahí y mucho menos en un medio de comunicación, porque no tenés tiempo de explicarlo, en una clase, eso sí, no hay problema, uno tiene tiempo. En medio de comunicación, si uno dice eso, listo, te cancelaron, bueno, vos estás en contra del desarrollo. Pero nadie sabe qué es, ¿no? O sí, lamentablemente sabemos qué quiere decir desarrollo. Había ahí unas comunidades indígenas chinas que decían, no quiero tu desarrollo, sino que me saques el desarrollo de la cabeza, ¿no? Como decimos. Un poco jugando también con una frase feminista, también mexicana creo, que es, no quiero que me des una mano, sino que me la saques de encima, ¿no? Entonces, digo, este concepto de desarrollo que es miren, es tan fuerte el concepto de desarrollo y tan impuesto está, que lo sostienen a todas, cuando el concepto mismo se empieza a caer porque no llega el desarrollo a todos y todas, empiezan a adjetivizar el desarrollo. Empiezan a ponerle apellidos, dicen otros, ¿no? Desarrollo a escala humana, desarrollo global, desarrollo endógeno, desarrollo rural. Y si les pregunto, ustedes se van a acordar más de desarrollo, incluso el concepto mismo de desarrollo sustentable o sostenible. Es una forma de tratar de sostener a toda costa el concepto de desarrollo, para que no se pierda, porque detrás de ello hay mucho. Nosotros somos muy críticos del concepto de desarrollo sustentable. Por esto mismo, ¿no? Primero el desarrollo, después es decir, no es casual el orden de los términos, ni es casual tampoco lo que significa, ¿no? Y el desarrollo se ha emparentado al crecimiento ilimitado. ¿Qué es lo que necesita el sistema capitalista actual? Crecimiento ilimitado. Entonces el desarrollo en realidad se emparentó a crecer ilimitadamente en un mundo que es finito, que no es posible crecer infinitamente. No hay chances, no hay ninguna chance. Entonces, en esta época de tentación distópica, de distopías globales, no debemos caer, ¿no?, en pensar este quiebre civilizatorio como único, por varias razones, por obligaciones como éticas que tenemos, ¿no? Una, porque si caemos en esa, que no hay nada para hacer, bueno, bajamos los brazos, si no hay nada para hacer. Digo, desde el movimiento socioambiental estoy hablando, ¿no?
bajamos los brazos, lo aceptamos, digo, tristemente, ¿no? Y no hacemos nada al respecto. La otra también porque muchas veces te hace tomar atajo. Bueno, entonces no hay nada para hacer para confrontar con el modelo extractivista porque ya está. Y entonces hay que aceptarlo, que eso, ojo, que hay una parte importante del movimiento ambientalista, incluso juvenil, que tomó ese camino, un atajo, que se van del movimiento, en realidad se van del movimiento ambientalista, se terminan yendo, ¿no? Con ese, diciendo, bueno, y necesitamos explotar el mar argentino para el desarrollo del país. Esto están diciendo movimientos juveniles ambientales ahora en Argentina, ahora. O el trigo transgénico nos va a salvar. Eso lo dice el movimiento. Si empiezan a mimetizarse y terminan siendo una parte del mismo problema. Con el trigo transgénico, con la energía nuclear, con un montón. Con la minería, ¿no? Hay parte, el propio sistema y las propias estas figuras extremas del extractivismo empiezan a adoptar un discurso verde también. Entonces ya se habla de minería para la transición energética. Entonces ya es más difícil confrontarlo, porque antes, ¿para qué querés el oro, por ejemplo? Minería sustentable. Sí, minería sustentable, que es un oxímoron. Es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Esto que parece una locura y que nos reímos, hay una materia en el posgrado de Derecho Ambiental de la UBA que se llama, una materia que se llama minería sustentable, que la da Beatriz Crom, que es bastante conocida, porque es abogada de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Esa da Derecho Ambiental y es la titular del posgrado. Y tiene una materia que se llama minería sustentable. Y ahí explican. Y ahora no, pero ahora esto lo tiene hace muchos años. Pero hace 2, 3 años, con esto de la transición energética, adoptaron eso con muchísima fuerza. Es decir, no, pero nuestra minería es para los autos eléctricos ahora. No solo la de litio, sino el cobre, que necesitamos los cables, etc. Y eso lo adoptaron movimientos juveniles ambientales, como le digo. Por ejemplo, Jóvenes por el Clima. ¿Saben eso? Que ustedes ¿sabían eso? Jóvenes por el Clima, por ejemplo, dice que la minería la necesitábamos y que por eso digo también es conocer los territorios. Cuando vos, jóvenes que son de Buenos Aires, viste, muy alejados de los territorios, Buenos Aires, Córdoba, capital, si querés, pero alejados de los territorios, empezás a decir boludeces, viste. Perdón, no queda bien, pero te crees estadista. Entonces, desde Buenos Aires decís, bueno, necesitamos la minería. Yo si digo eso, me llama Saúl de Hachal, que lo conozco hace 20 años, Saúl, uno de los luchadores del pueblo de Hachal, que está arriba abajo de la mina. Me dice, ¿qué decís, Quique? ¿Vos te acordás lo que nos pasa a nosotros? Y yo, claro. Y eso te ubica, ¿no? Los territorios te ubican para no creerte muchas veces el Salvador, ¿viste? Bueno, necesitamos, con el litio también, yo he recorrido el norte argentino, están invadiendo el norte con grandes mineras de litio, y claro, yo desde Buenos Aires por decir, el litio salvará y ahí tenés que pensar qué está pasando en los territorios, qué va a pasar con ellos. Cuando tenés contacto cambia todo. La mirada está también sobre los pastizales, cuando uno conoce, etc. Bueno, entonces nuestro objetivo hace tiempo es repensar un nuevo horizonte emancipatorio, ¿no? Sin caer en ciegas repeticiones del pasado ni en nuevos dogmatismos, sin dejarnos también atrapar por la figura del desencanto ni por la melancolía paralizante del catastrofismo, ¿no? Porque te paraliza. Ahí, ustedes saben que está dando, sobre todo en la juventud, el concepto de ecoansiedad. ¿La escucharon eso? Yo no sufro. Hay veces, yo sufro ansiedad. Eco también, pero ansiedad cada vez más. Sí, ansiedad climática es mejor. A mí me gusta ecoansiedad porque incluye otras cosas que no sea climático, pero... Eco intenso también. Eco intenso. Sí. El eco intenso, bueno, la ecoansiedad. Pero la ecoansiedad es bastante peligrosa porque paraliza. Está generando además grave a mucha gente que está muy preocupada. Y está bien que esté preocupada, pero no llegar a paralizarte ni tener ataques de pánico, etc. En la radio hice una columna sobre eso para tratar de empezar y vi mucha respuesta. O sea, había mucha gente pensando o pasando por eso sin darse cuenta que pasaba, ¿no? Que estaba mucho más de lo que uno creía. Necesitamos pasar una economía de la muerte a una economía de la vida, como dice Gustavo Petro. Eso está bueno. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, habla de eso, ¿no? Debemos pasar una economía de la muerte a una economía de la vida. Es bastante interesante. Estamos en una encrucijada civilizatoria muy importante de cara a nuevos dilemas políticos y éticos
que exige repensar la crisis económica, climática desde un nuevo ángulo, ¿no? Tanto en términos multiescalares, nación, global, nacional y local, como geopolíticos norte-sur. Hay que repensar todo desde ahí, bajo un nuevo también multilateralismo. Pero el dilema actual se podría reconfigurar de la siguiente manera, ¿no? ¿A dónde vamos? La encrucijada. O nos encaminamos a una nueva normalidad, entre comillas, de la mano de un escenario cada vez más autoritario que está pasando en el mundo. No es casual los avances de la derecha en el mundo, ¿no? Más allá de lo que uno vote, no importa. O sea, es un dato objetivo. En el mundo está pasando, ¿no? El avance de las derechas autoritarias, además, ¿no? Muy autoritarias, con más extractivismo y colonialismo verde. Colonialismo verde es lo que estamos llamando a lo que les contaba recién, ¿no? En nombre de la transición energética, una nueva forma de dominación territorial. Porque ahora el litio viene en nombre de la transición energética. Entonces ahí te domino parte de tu territorio, ahora en un nuevo altar, insisto. La transición energética que es del norte, para que cada estadounidense tenga su Tesla, como dije antes. No para que nosotros hagamos la transición energética. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo pensás vos en este tema, por ejemplo, del colonialismo verde? Si te parece que la discusión sería ordenada de una forma de, bueno, si esto está sucediendo, ¿qué hacemos con esas regalías? Sabiendo que hoy se queda ponerle que el 1.5 de lo que exportan 3 empresas. Ese es el video, ¿viste el video de Sí. Goodman? Es muy bueno ese video. Está bueno. Si Lo explicó muy bien. Si vale la pena tener esa discusión de decir, bueno, hagamos la empresa nacional para quedarnos nosotros con esos dólares. Sí, sí, sí. O No hacemos nada. Esto no hay que hacer nada, claro. Es difícil, la verdad que es muy difícil. Es una encrucijada muy fuerte. Lo cierto es que no podemos debatir lo segundo sin discutir lo primero. Es decir, porque a mí me dicen, bueno, pero explotamos o no explotamos. Como está ahora, no hay duda que no. O sea, es un saqueo. El video ese lo vieron, ese de Daniel Goodman, no, ¿cómo se llama? Nico Goodman, que hizo un video sobre el litio que se recontra viralizó. El especialista que lo ponen ahí es Bruno Fornillo, que trabaja con nosotros, o sea, debe ser uno de los que más saben del litio de Argentina y de América Latina. Él y nosotros trabajamos con Mel Argento, que trabaja con ella en el mismo equipo. Con él viajamos al norte en enero. Y lo que dijo tal cual. Muchos me escribieron, che, pero es verdad, es tal cual. 1,5, 1,6% de regalías se están pagando las mineras en el norte argentino, todo por la legislación de los 90, que está intacta. La legislación minera de los 90, nadie se animó a tocarla. Del año 94, 95. Nadie, Pasaron gobiernos, muchos gobiernos que tenían mayorías populares, nadie le tocaron un montón de cosas, nadie tocó la legislación minera. En Chile pagan 40%. Incluso antes el gobierno de Boric pagaban eso. O sea, con un gobierno de derecha como Piñera. No es que Boric lo cambió, decir, bueno, tiene un presidente Boric, cambió. Ahora está con otra lógica, pero no hay país en el mundo de esto. Es un saqueo. Con su facturación, eso lo cuentan, creo que también. Como no hay un precio internacional del litio, decían cualquier cosa. No sé, es realmente escandaloso lo que pasó con el litio. Eso ya te detiene cualquier debate posterior, ¿no? Si nacionalizamos el litio, cuando es bastante difícil nacionalizar algo que según la Constitución, a partir de la reforma del 94, igual antes también, los recursos son provinciales. Entonces sería difícil. Sí, lo que podés hacer es cambiar el código de minería y cobrar más, por ejemplo, el impuesto a la exportación. ¿Cómo se llaman? Retenciones, ¿no? Claro, las famosas retenciones. O sea, desde el gobierno nacional podrías hacer eso. Pero en realidad, como hay un acuerdo federal minero, es bastante difícil hacerlo porque pueden ir a la justicia y decir, ustedes me modificaron el marco normativo. Por eso hay que cambiar todo. Declarar al litio como un recurso natural estratégico, que no lo es. Pero eso es una visión instrumental. Y después tenés una parte que es clave. Yo recomiendo que vayan al norte argentino, además es hermoso también. Es una zona hermosa, con unas zonas muy turísticas de ahí nomás, de Salinas Grandes, por ejemplo. Habrán ido, algunos de ustedes, alguna.
fueron ahí los salares de Salinas Grandes, que es bastante conocido, ahí cerca de Pumamarca, Tilcara, en realidad es cruzando un cerro. El paso de Jama. Claro, Pasando de Chile. claro. Sí, ese no lo conozco tanto. Pero eso es Atacama, pasando. Claro. Pero del lado argentino Del lado también. argentino ya los salares. Claro. Está Salinas Grandes, que es enorme, que todavía no está en explotación, pero que están decenas de mineras ya en la gatera, o sea, y dando vuelta. Donde hay una resistencia de 33 comunidades indígenas que viven hace siglos en armonía total con esos salares. Y los salares en realidad son grandes cuencas. La minería de litio es una minería de agua, no hay que evaporar agua. Así que rompe ese ecosistema de comunidades que viven, insisto, hace siglos en total armonía, incluso explotándolo, el salar. Lo explotan a una escala obviamente muy menor, y no para litio, sino para sal. Sí. Ellos te cuentan cómo los ríos están interconectados y es una gran cuenca eso. Entonces excede mucho más que el salar. Entonces, la ecuación tiene que incluir este análisis. Además de que Argentina firmó el convenio 169 de la OIT, que no sé si lo vieron en otras partes del curso, que es el que obliga a la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas. Cosa que no se está haciendo, por supuesto. Jamás. Pero bueno, hay fallos internacionales interesantes y eso para judicializar. Incluso las comunidades indígenas tienen buena judicialización, están ahí, están resistiendo. Con una simetría total. Y también, esto lo íbamos a ver más adelante, no, lo vamos a ver. Mi ansiedad, ¿viste? Me voy a anticipar y después no me va a quedar nada para decir. Pero han convertido el litio en el nuevo Eldorado. O sea, lo que era Vaca Muerta nos va a salvar, ahora es el litio que nos va a salvar. Y no hay nadie que no hable del litio. ¿Se dieron cuenta de eso? Le podemos hablar del dorado que era. O ahora, si no. Mi ansiedad. No, quiero hacer ahora un recreito para que no nos tomamos un café o algo. Pero antes de eso, le podemos hablar del dorado. Entonces el dilema es esta nueva normalidad de un escenario más autoritario, colonialismo verde, más extractivismo, más precarización, un capitalismo del caos, dicen, ¿no? Lo que está pasando es un capitalismo del caos, y nuevas guerras imperiales de este tipo, ¿no? O sea, ahora. O, sin caer en una visión ingenua, como algunos nos dicen, esta policrisis puede habilitar la construcción de una globalización más democrática, ligada al paradigma del cuidado, ¿no? De los feminismos. Eso es clave, ¿no? El cuidado, en un momento el paradigma del cuidado emergió muy fuertemente a partir de la pandemia, donde se vio además la desproporción en la espalda de las mujeres de las tareas de cuidado. O sea, ya tenían, ustedes saben que ya históricamente la mujer cuida su propia familia, es contratada para cuidar otra familia, si las tareas de cuidado están desproporcionadamente y están naturalizadas que las tienen que hacer las mujeres. En Uruguay hay un sistema nacional de cuidado, nosotros planteamos eso también para Argentina, que lo que intenta es decir, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo de las tareas de cuidado y empezar a equilibrar eso. Porque obviamente las tareas de cuidado no te permite a las mujeres desarrollarse profesionalmente, en todo sentido. Si tiene que cuidar a un adulto mayor, ni siquiera amorosamente, o sea, quizás no puede tener pareja, miles de cosas hacen que muy desigual que las tareas de cuidado caigan sobre las mujeres, su carrera profesional, estudios, etcétera, que dejan atrás. Y con la pandemia sucedió mucho más, ¿no? Donde había que cuidar a muchísima gente. El paradigma del cuidado está tomando fuerza en todo el mundo. El reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales internacionales, al menos regionales, y así como políticas públicas orientadas a nuevas agendas. Nosotros hablamos de un gran pacto ecosocial. ¿Escucharon el pacto ecosocial del sur? ¿Alguno escuchó? Bueno, a partir de la pandemia, pongan pactoecosocialdelsur.com. Ahí tienen todo. Pactoecosocialdelsur.com. Ahí lo van a tener. A partir de la pandemia nos juntamos, gente de toda América Latina. En realidad primero lo planteamos con Maristela Esbampa, que la conocen, me imagino, la socióloga, y escribimos un artículo bastante largo que salió en Crisis. ¿Crisis era? O en Anfibia, perdón. En la revista Anfibia, en medio de la pandemia.
donde veíamos que estaba en disputa un poco todo cómo se iba a salir de la pandemia. En un momento, al principio, quizás fuimos un poco ingenuos, ¿no? Donde los delfines saltaban en los canales de Venecia, y los animales recuperaban las ciudades, ¿no? Se metían en las ciudades, parecía que la naturaleza iba a ganar. Y donde iba a haber una reflexión mundial a partir del encierro y la situación tan traumática de que algo teníamos que hacer. Pero fíjense cómo la normalidad vuelve rápido, ¿vieron? Que no, o sea, hemos pasado una situación muy dramática, el mundo, no Argentina, ni siquiera un pueblo, no, el mundo. Y aún con eso pareciera que no podemos reflexionar. Pero sí veíamos que había algo de disputa ahí. Incluso la disputa esta de cómo salir de esta crisis climática. En el norte global plantean hace tiempo, incluso antes de la pandemia, el llamado Green New Deal. No sé si escucharon, que es el nuevo acuerdo verde, esa sería la traducción, muy relacionada al New Deal. O sea, el New Deal es después de la depresión del 29, la famosa depresión de Estados Unidos del 29, se planteó como política de Estado el New Deal, que era una política muy keynesiana, muy fuerte para la recuperación de la economía. Entonces ponían a trabajar, hacían obras públicas, etcétera, muchísimo dinero para salir. También está el plan, que ahora no me acuerdo, plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, que también era parecido a eso. En ese caso, para reconstruir Europa, ¿no? Era inyectar mucho dinero, dar trabajos, generar. En Estados Unidos hace unos años se plantea el Green New Deal, es decir, cómo hacer para que la transición energética genere muchos puestos de trabajo en vez de sacarlos. Entonces hay políticas públicas de todo tipo. Eso lo plantea gente muy interesante, como Alexandria Ocasio-Cortez, me conocen, la diputada norteamericana, que es muy interesante, Alexandria Ocasio-Cortez, muy interesante, o Bernie Sanders, también lo conocen, ¿no? Como el Pino Solanas de Estados Unidos, que fue candidato a presidente varias veces, sin suerte, ¿no? Que son como la izquierda allá, que es una izquierda más moderada, obviamente, de Estados Unidos. Ellos plantean el Green New Deal, en Europa también hay algunos planteos parecidos, el nuevo pacto europeo verde, que tiene que ver con eso. Pero todos están pensados desde el norte y para el norte. Incluso los Green New Deal y los pactos incluyen cosas que no son estrictamente ambientales. Incluye, por ejemplo, el Green New Deal, Alexandria Ocasio-Cortez, incluye el tema de la medicina, el Medicare de allá, ¿no? Que no es accesible a todo, bueno, dice incluirlo. Incluye cuestiones raciales también, ¿no? Combatir el racismo, etc. Y nosotros veíamos que eso iba ganando terreno en el mundo, pero faltaba una disputa del sur, o sea, algo pensado por el sur y desde el sur. Cómo pensar una salida a la crisis climática desde el sur y para el sur. Y ahí planteamos la necesidad de un gran pacto, acuerdo, no sé cómo llamarlo, decimos pacto en este caso, tuvimos bastante discusión de eso, es difícil encontrarle un nombre. Pacto en algunas partes, acá no sé si es verdad, quizás algunas cosas feas, era bastante difícil encontrarle un nombre. Pero el pacto ecosocial, que incluye, incluso después le ampliamos el nombre y pusimos pacto ecosocial e intercultural del sur, ¿no? Entre culturas. Y el eco es por lo ecológico, pero también por lo económico. Es decir, juntar esas cosas. Y tiene propuestas muy concretas, después mírenlas. Bueno, lo hicimos con gente de toda América Latina, de Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, México. Interesantísimo. Y salió este pacto y cada vez se tiene más. Y hay como capítulos locales del pacto. En Colombia está recontra avanzado, por ejemplo, muy debatido. Y tiene propuestas también muy concretas, que no son solo ecológicas, es decir, bueno, a ver cómo transformamos el sistema energético, sino que también tiene, por ejemplo, el paradigma del cuidado, de los cuidados. Cómo eso puede generar también una movilización en la economía, etcétera. Incluye una transformación tributaria. O sea, América Latina, Argentina ni hablar, tiene los sistemas tributarios más regresivos del planeta, ¿no? Donde pagan, donde el IVA es el impuesto que más se paga, o uno de los que más se paga, y es de los más injustos, porque lo paga lo mismo un millonario que alguien que no tiene un mango. A pesar de lo que dicen, ¿no? Porque han construido ahora a partir de los Mileys y todo eso, de que se pagan muchos impuestos, y no es verdad, no, ni siquiera es cierto, es un dato objetivo eso. Entonces la transformación tributaria es fundamental.
para también sostener un ingreso, un debate que hay hace mucho tiempo, un ingreso universal ciudadano, una renta básica universal, que es un debate que también en el mundo se está dando hace un montón de tiempo, de que todo el mundo tiene que tener las condiciones para poder vivir una vida digna y de ahí después, bueno, obviamente separarse con su esfuerzo personal, etcétera, y tener más, pero tener un piso digno. No puede haber gente, no podemos tener el 60% de los pibes pobres y no tener ninguna reflexión sobre eso, en ninguna política pública concreta. O las que tenemos no alcanzan, ¿no? Y obviamente tiene una parte bien ambiental, ecológica, ¿no? Eso está claro, de la salida de los combustibles fósiles. Petro en eso, por ejemplo, está tratando de salir de los combustibles fósiles. Es el único, y lo plantea cada vez con más fuerza, ¿eh? Y no se va corriendo de ese sistema. Bueno, el Pacto Ecosocial del Sur trata de encontrar una salida, un horizonte emancipatorio. Lo trata, está discutiéndolo, cada vez tiene más fuerza, pero obviamente falta un montón. No lo conoce muy poca gente. Pero necesitamos esos horizontes emancipatorios en estos momentos y encontrar una vuelta a esta crisis. Porque si no, la salida va a ser la otra, ¿eh? Una salida de mercado, de que ganan más fuerte, incluso una transición energética de mercado o corporativa, donde incluso las grandes petroleras se están dando cuenta que ahí va a haber un negocio enorme y quieren monopolizar eso. Y en vez de tener energía para todos, todas, para encontrar un sistema energético democrático, va a ser más de lo mismo, pero ahora con renovables, o con el litio, etc. Entonces, lo que hoy quería ir, bueno, esta era como la introducción, bastante larga, la naturaleza, la modernidad y el derecho, que han visto algo, si vieron Derecho a la Naturaleza ya han visto, pero no quería dejar de decir algunas cosas porque es clave para entender la crisis civilizatoria que estamos, ¿no? El origen de la crisis también tiene que ver con eso, esa desconexión que ha hecho la modernidad con la naturaleza. Nos desconectó, nos dijo que estamos fuera de ella. Esa es la concepción dominante que existe en la sociedad y a partir de allí se acomoda todo. A partir de esa concepción ideológica, filosófica, se acomodan los sistemas económicos, los sistemas jurídicos. ¿Son todos abogados acá? No, por eso. Pero bueno, los abogados, las abogadas, la fiscalía, los juzgados, todos nos acomodamos a esa concepción de separar, ¿no? Nos desconectamos de la naturaleza y la concebimos solo como un objeto de dominación y de conocimiento, ¿no? De dominación fundamentalmente. A partir de esa concepción no queda ninguna limitación ni ideológica ni filosófica para que consideremos a la naturaleza como una mera materialidad, una mera cosa capaz de brindar riquezas infinitas. Todos los sistemas económicos están basados, el sistema capitalista, pero también el sistema socialista, está basado en la concepción de que la naturaleza puede brindar riquezas infinitas. Por lo menos las concepciones dominantes, ¿no? O sea, el capitalismo necesita permanentemente crecer. El indicador de bienestar de una sociedad es el crecimiento. Miren que se habla de crecimiento, como si eso fuese posible de forma infinita. El indicador económico de bienestar de una sociedad es el PBI, Producto Bruto Interno, ¿no? Por eso hay un debate muy grande en el mundo, muy interesante, de cambiar ese indicador. Parecía que si sube el PBI estamos mejor, y si baja el PBI estamos peor. Y toda la economía se basa en torno a ese indicador. Si las correcciones a la economía, decir, no, pará, el PBI está bajando, no importa qué está pasando en la sociedad, si hay distribución o no hay distribución. En los últimos meses y años, estoy diciendo porque parecía en la última etapa, Argentina creció un montón. Y estamos en uno de los peores momentos socioeconómicos de nuestra historia. Bueno, ya lo saben, no tengo que decirlo, ¿no? Con niveles de pobreza totalmente inaceptables. Desigualdad, el dólar en cualquier lado. Esto es clave para entender. En realidad el concepto jurídico de otorgar derechos a los seres humanos vino acompañado de algunas consideraciones como el individualismo. Había que hacerlo en ese momento, porque
había que enfrentar los absolutismos de esa época. Había que hacer fuerte, incluso los derechos humanos nacen también desde ese lugar, ¿no? Es el individuo, la persona humana, el sujeto de derechos. Había que darle derechos ante los absolutismos, ¿no? Pero esto condujo a despojar al individuo de su entorno, de su comunidad, ¿no? Y ahí es donde los seres humanos nos colocamos figurativamente, porque no se puede, pero en la realidad nos colocamos al margen de la naturaleza, como si no fuésemos parte de ella. Y desde ese lugar asumimos el papel de conquistadores y dominadores de la naturaleza, ¿no? Durante décadas se creyó, y algunos todavía los creen, que los recursos de la naturaleza son ilimitados, ¿no? Producto, en América Latina eso es mucho más fuerte, producto del ADN extractivista que caracterizó a América Latina desde su conquista por los europeos. Ese ADN extractivista está muy metido en América Latina como proveedora de naturaleza. Han instalado el consenso, ahora lo vamos a hablar esto con más fuerza, de que tenemos que ser proveedores de materias primas para el resto del mundo. Eso no se puede discutir en Argentina. No se puede discutir. Un segundo. Eso lo vamos a hablar un poco mejor mañana. El tema del doradismo y esto del lugar que nos colocaron. Lo infinito no genera escasez, entonces esa lógica de la naturaleza como fuente inagotable de recursos genera esta situación bastante dramática. Y el derecho acompañó la evolución de la relación de la humanidad con la naturaleza, ¿no? El derecho moderno consagró a la naturaleza como una cosa susceptible de apropiación privada. Así están nuestros códigos, código civil, ahora código civil y comercial, un poco más morigenados a partir de la reforma, pero no deja de ser una cosa. Incluso frente a la conciencia de los daños que se producía a la naturaleza, cuando empieza a verse, el derecho moderno reguló dichos daños de la misma forma a la naturaleza que regulaba, y actualmente es así, ¿no?, los daños producidos a la propiedad, ¿no? Entonces uno tenía que demostrar, bueno, me dañaron el río, que en realidad forma parte de mi propiedad. Entonces uno podía pedir una indemnización al otro, pero en una lógica de propiedad, no de protección de la naturaleza. Incluso es bastante dramático porque todo se soluciona a posteriori, que en materia ambiental es terrible, con una indemnización, con lo que sea. O yo tenía que demostrar daños a mi persona o a mis bienes ya lo dije, pero a mis personas, entonces el delito de lesiones, etcétera, pero no estaba consagrado la naturaleza misma. Incluso actualmente nuestro Código Penal no tiene tipos penales ambientales. El Código Penal argentino no tiene tipos penales ambientales. La naturaleza o los tipos penales que hay son totalmente indirectos. Como les dije, tenés que probar o el delito de lesiones a una persona, si alguien provocó una contaminación, o el delito de homicidio si alguien murió, o el delito de daño si se dañó a alguien. Lo único que tenemos es una ley que es anterior incluso a la reforma constitucional, que es la ley 24.051, que es la ley de residuos peligrosos, que tiene tipos penales relacionados con la contaminación con estos residuos, que es lo que se intenta más usar, ¿no? Pero siempre es como indirecta. Cuando vos te vas al derecho penal para proteger la naturaleza, es como medio indirecto, siempre medio como Al Capone, ¿viste? Que terminó preso por evasión de impuestos y no por los delitos que cometía. Bueno, en el mundo empieza a partir de la década del 70, esto es más largo, ya algo vieron, un movimiento internacional que empieza a poner el derecho ambiental. El derecho ambiental tiene como fuente al derecho internacional, el derecho ambiental, ¿no? Empieza con los conflictos que había ambientales, sobre todo en Europa, con el uso de los ríos, contaminaciones que había. Empiezan a surgir una serie de principios, derechos, tratados, que empiezan a ser una fuente para los derechos internos. Ahí sale el principio preventivo, el principio precautorio, que ahora podemos ver rápidamente,
entre otras cosas. Pero también cómo manejar un río, el principio de solidaridad, de equidad intergeneracional. Bueno, empieza con tratados internacionales. Hay un punto de inflexión que es 1972 con la famosa Cumbre de la Tierra en Estocolmo, que es la primer cumbre mundial de líderes mundiales que dicen algo está pasando. No se hace nada esto, en términos. No es nada en términos. Incluso por eso el derecho ambiental es tan apasionante, porque es nuevo y está en disputa. Eso es lo que me gustó a mí tanto cuando estudiaba Derecho. Yo estudiaba Derecho y digo, ¿qué voy a hacer? Sucesiones toda la vida, voy a hacer ejecución de pagaré, derecho romano, no sé, todo lo que tiene siglos, ya está resuelto. No hay nada para hacer. O sea, una ejecución de un pagaré, son 4 carillas que ya están, solo cambian los nombres, no hay nada para discutir. En cambio, una demanda ambiental tiene cientos de hojas, decenas de hojas, porque cada concepto está en disputa. Entonces vos tenés que explicarlo, decirlo. El principio precautorio, por ejemplo, invierte la carga de la prueba. Algo que para los operadores jurídicos es terrible, porque nos han enseñado que el que alega algo tiene que probarlo, ese principio, que tanto nos dijeron. Y con el principio precautorio es al revés, quien introduce una sustancia, una actividad en la sociedad, tiene que probar la inocuidad de la misma. Pero eso a hoy, 2023, todavía nos cuesta hacerlo aplicar en los tribunales. Sí. Compartiendo que esta semana el exsecretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, Raúl Costa, fue declarado culpable de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del público por haber permitido la construcción de emprendimientos mínimos y privados y una central eléctrica de TEC en zonas protegidas. Eso es un hito genial en la historia del derecho penal ambiental argentino. Pero fíjense que fue condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por abuso de autoridad. Y abuso de autoridad, bueno, pero están casi en el mismo tipo penal. Pero ¿qué quiero decir? No por un delito de contaminación, que sería, incluso tanto abuso de autoridad, igual está buenísimo, porque, ¿saben por qué está buenísimo? Porque rompe eso de que incumplir una ley ambiental no pasa nada. O sea, el secretario de Ambiente ahora va a dudar, decir, che, no, pará, si no cumplo con esta ley, puedo ir preso. Condenado. Claro, las penas es lo que iba a decir, las penas de abuso de autoridad son muy bajas. Yo soy abogado del pueblo de Hachal, que es el que está río abajo de San Juan, de la asamblea de Hachal soy, que está río abajo de la mina Veladero en San Juan, la mina Veladero de Barrick Gold, que tuvo el famoso derrame del año 2015, un derrame de cianuro, claro, una solución cianurada que contaminó 5 ríos. Bueno, ahí es muy parecido a esto. Pasa que los tiempos son mucho más difíciles. Estamos en la justicia federal, se empezó a investigar por la justicia federal de Comodoro Pi, y después se abrió un expediente también en San Juan. Es muy largo esto, no lo voy a poder contar todo, si alguien quiere detalles les puedo decir. La cuestión es que avanzó solamente la justicia federal y obviamente la justicia de San Juan, totalmente cooptada, que investigó el hecho en sí mismo, terminó en casi nada, terminó con una probation a 8 operarios, un arreglo además con la empresa, de tercer nivel, con una probation. O sea, una cosa, el peor derrame minero ambiental de la historia terminó así. Pero nos quedamos con una pequeña porción de investigar a los funcionarios nacionales a partir de Comodoro Pi. Los funcionarios nacionales que tenían que aplicar la ley de glaciares. Y nuestro razonamiento era que si se aplicaba la ley de glaciares, Veladero no podía estar funcionando en el momento del hecho y no hubiese ocurrido los derrames, algo así. Eso fue una etapa de instrucción, allá de instrucción es distinto acá, muy fuerte de investigación, y terminó hace un par de años con se cerró la etapa de instrucción y se elevó a juicio oral a 3 secretarios de Ambiente nacionales por lo mismo que esto, muy parecido. Si hubiésemos tenido celeridad en la justicia federal, quizás hubiese sido el primer fallo. Este podría ser el primero. Entonces hay 3 secretarios de Ambiente que van a ir a juicio oral muy pronto por incumplir una ley ambiental, por un delito menor, que es incumplimiento y abuso de autoridad, pero no importa, era algo, simbólicamente es muy poderoso. Pero vieron que tenés que hacerlo como, en vez de investigar el hecho dañoso y el hecho de contaminación, terminamos con un delito menor por no cumplir las...
Claro, acá era el desmonte, la destrucción. Exactamente. Eso no hay nadie que esté condenado por eso. En zona roja, claro. Alguien fue y alguien dio la orden de cortarlo, además. Un privado, digo. Y ese, no sé, capaz que está en otra causa. Igual es genial ese fallo. Genial. Gracias ahí dicen a Darza y a la doctora Marcela Fernández, ¿verdad? Sí. No, es genial lo que hicieron. Genial. Y eso hay que tener mucha fuerza. Es muy difícil lograr eso, una condena de este tipo. Es un hito absoluto. Nosotros tenemos a Musi, que se acuerdan que fue secretario de Ambiente de la Nación, que ahora es intendente de Berazategui. Pero es un tipo muy grande, esto entre nosotros. Se llega a morir Musi y nos mata. Entre nosotros y... Bueno, en la causa Costa se murió el otro que está imputado, Boco, que era el secretario de Ambiente. ¿Boco se murió? Se murió en el medio del proceso, por eso no fue juicio. Mira, no sabía. Mira. Trabaja en esa cámara, por eso. Mira. Muy bueno. Bueno, entonces empieza a aparecer el derecho ambiental, que nace en realidad como un derecho humano de tercera generación, un poco a los derechos humanos de primera generación, ¿se acuerdan? Son los derechos civiles y políticos fundados en la libertad, los primeros derechos, ¿no? Ese ámbito de libertad humana que necesitábamos. Los de segunda generación son ya tengo mi ámbito de libertad, ahora quiero que el Estado me dé cosas, la socialdemocracia, el constitucionalismo social, y el ícono por excelencia es el artículo 14 bis, ¿no? El que dice el derecho a una vivienda digna, es decir, ya no solo quiero un ámbito de libertad, artículo 14 y 17 de la Constitución, sino que quiero también que el Estado me dé cosas. Eso es la segunda generación. Y los de tercera generación, los de segundo se basan en la igualdad, ¿no? Los primeros en libertad, los segundos en igualdad, en el valor. Y los de tercera generación, más en la paz y solidaridad, ¿no? Ya hablamos de democracia participativa, de derechos, deberes. El derecho a un ambiente sano es un deber también. Y han sido consagrados fundamentalmente en el 41, 42 y 43 de la Constitución a partir de la reforma del año 94. Algunos dicen que estos derechos de tercera generación vienen a completar la trilogía axiológica de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero, y el derecho ambiental también, siempre lo decimos, es interesantísimo por lo que conté, porque todo está en disputa, entonces cada cosa, eso hace que todo el tiempo estés pensando, también te hace laburar mucho más, ¿no? Cada demanda es un laburo bárbaro, porque decimos que el derecho ambiental es como una flecha prendida a fuego que a medida que va atravesando el ordenamiento jurídico lo va transformando. Lo toca y lo transforma, ¿no? Lo limita, lo altera positivamente el funcionamiento de sus distintas ramas, y es muy necesario, por eso a mí esto también, estar acá en judiciales, etcétera, me parece muy interesante, porque se requiere una comprensión de esta transformación, ¿no? En la facultad y en muchos casos nos enseña muy limitadamente. Yo egresé hace mucho tiempo. Yo la única materia que tenía era régimen jurídico de los recursos naturales, donde era totalmente instrumental la naturaleza. Me enseñaban el rifle sanitario, el contrato de arrendamiento, los contratos agrarios. En muchas carreras se llamaba contratos agrarios, la materia, derecho minero, pero era para cómo obtener una mina, cómo era el proceso de obtener una mina. Incluso el posgrado que hice yo se llamaba así, régimen jurídico de los recursos naturales, porque no existía otro. Lo que pasa es que había algunos profesores que aprovechaban eso y nos daban un poco más. A mí me sirvió en ese momento por eso. Pero si no hubiese visto eso. Está acostumbrado a un choque en una esquina, ¿viste? Los juzgados, no todos, obviamente. Donde la prueba está muy, muy concreta, donde hay dos, este chocó a tal, el responsable es este, hay un presupuesto, y punto. En derecho ambiental todo eso no pasa. Ahora vamos a ver algunas cosas, ¿no? El propio Lorenzetti, que no es santo de mi devoción, pero lo califica como un paradigma ambiental, que da preeminencia, dice, a los bienes colectivos sobre los individuales, y partiendo de lo colectivo reconoce fenómenos que son diferentes, para limitar los derechos individuales incluso, que eso también es bastante difícil, ¿no? En la lógica liberal que tenemos de nuestros derechos. Y él dice,
por sus tintes particulares, viene a distinguir esta rama del derecho como de avanzada y que marca un corte transversal en el resto de las ramas jurídicas y convoca a todas las ciencias a una nueva fiesta exigiéndoles un vestido nuevo, dice. Porque la recepción del derecho ambiental repercute hondamente sobre las concepciones tradicionales del derecho, en materia de responsabilidad civil y penal, en el concepto de propiedad que pasa a adquirir una función ambiental, no social sola. Eso también está en disputa, ¿no? El derecho, podés hacer lo que quieras, porque si tenés bosque nativo tenés una limitación. No podés arrasar. El concepto básico más liberal de la propiedad privada llega a ganar Milei y elimina todas, ¿no? En la legitimación procesal, que amplía sus bases también, la legitimación procesal es enorme. Eso se vio y lo habrán estudiado, el fallo Catán, no sé si se acuerdan, los que estudian derecho, pobre. Que era un ciudadano de Buenos Aires. Catán era un gran jurista y ambiental y que probaba todo el tiempo, hacía litigio estratégico. Entonces había unas toninas overas que iban a ser capturadas para llevarlas a un oceanario en Japón. Pero iba a ser en Chubut. Toninas overas son como delfines, ¿no? Y el tipo, en Buenos Aires, hizo una acción judicial para proteger esas toninas. Claro, la primera respuesta de los juzgados: usted no tiene legitimación para esto. Ni siquiera de Chubut. ¿Qué daño le provoca a usted o a sus bienes? O sea, esa era la lógica en la década del 70, imagínense. Pero logró, apelando, de que haya un fallo, que el ambiente, bla, bla, interesantísimo. Bueno, ahora eso está mucho menos en disputa, pero todavía está, ¿eh? Todavía está la legitimación, quién puede. La Constitución fue muy amplia en el artículo 43, que habla de toda persona. ¿La condición como querellante particular fue puesto en... La de querellante en lo penal es terrible, terrible, salvo algunos juzgados. Nosotros tuvimos suerte, por ejemplo, en el juzgado que le dije, en Comodoro Pi, nos aceptaron como querellante a la asamblea de Hacha, que ni siquiera tenía personalidad jurídica. Fue algo increíble. Y eso nos permitió ser querellante. Ser querellante es como convertirte en fiscal en una denuncia penal, si no vos no tenés intervención. Vos podés denunciarlo penalmente, pero después no tenés intervención. Ni siquiera podés ver el expediente. Al convertirte en querellante, te convertís en una especie de fiscal y podés pedir medida de prueba. Todo el cambio es radical. Es absoluto. Pero la mayoría de los juzgados, si no demostrás que el hecho, o sea, un desmonte en Córdoba que está a 300 kilómetros de tu casa y capaz que no te lo dan. No, bueno, ¿cómo? O sea, se te tiene que caer un árbol en la cabeza para decir, sí, bueno. Yo laburé muchos años con Pino Solana, cuando era senador, y hicimos un proyecto de ley de creación de un capítulo ambiental en el Código Penal, que incluía eso, para que sea más claro, ¿no? Pero si no, ahora tenés los delitos más normales, el delito de estrago, de incendios intencionales. ¿Cómo hacen provincias como Jujuy y Misiones que tienen el fuero ambiental con fiscalías ambientales? ¿Qué aplican? No, aplican el Código Civil, todo, sí. Penal, como el Sí, exacto. Ojo lo de los fueros, que es algo bastante complejo y es un lindo debate ese, ¿eh? Yo hace muchos años era fanático de crear foros ambientales, pero ya hace varios años que no lo soy más. Porque terminan convirtiéndose en una especie de fuero de excepción, un fuero de atracción en realidad, que termina generando más impunidad que la otra. Es como el fuero anticorrupción. O sea, en vez de cooptar al tenerlo amplio, es más difícil cooptar a todos los jueces. Si vos tenés un juez o dos jueces ambientales, con cooptar solo a eso, ya está. O fiscales, lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en Neuquén? En Neuquén hay una fiscalía ambiental y todo le va a él. Entonces, para las petroleras es más fácil, bueno, quedemos bien con este solo. En cambio, cuando vos lo tenés disperso, abierto, es más difícil. Te puede tocar un juez, bueno, este es más cercano, este no. Es terrible, pero es así, ¿eh? O sea, en términos académicos, si estuviese en una universidad y solo hablaría, es genial un fuero ambiental. Porque tenés todo el equipo armado, especialista, todas las segundas líneas, digo, ¿no? Segundas, terceras líneas, todo el equipo. El juez de paz está podrido de cazar gente, no sé qué hace, caza gente, o sea, ¿viste? Entonces le viene una causa a este y se pone a investigar como loco. Y no tiene las conexiones políticas que tiene un juzgado administrativo político, que rápido te llama a alguien. Los juzgados administrativos ya están, Comodoro Pi. Ya saben quién va a llamar.
Ya el teléfono está, ya suena. Y la especialidad no es menor. O sea, de investigar un lavado de dinero, no sé, de corrupción. Pobre un juez de paz. Lo mismo en ambiental. Por eso digo, en términos académicos es interesantísimo, pero los mejores fallos y los más osados generalmente salen así, como este de Monsanto. ¿Quién se animaba a Monsanto? Si no era un juez de así. De conciliación. Imagínate, está podrido. Y ahí el tipo dice, quiere dejar algo, esto yo lo pienso así, esto ya de fuera de lo académico. Y ustedes lo saben porque ustedes, bueno, más lo que trabajan. Dice, bueno, yo le quiero dejar algo que me recuerde a mis hijos y a mis nietos, ¿entendés? O sea, un fallo real, poderoso, no importa que del otro lado esté Monsanto, digo, ajustado a derecho, no estoy diciendo que fuera del derecho, pero entonces hay veces es mejor eso. Es difícil. Yo en el momento dije, bueno, fiscalías ambientales, que los juzgados sean abiertos, pero que haya fiscalía, con peritos especializados, con gente especializada. Eso también hay que ver, si en lo penal es una cosa, si es un sistema acusatorio o no. Bueno, eso es muy jurídico, pobre a los que no son abogados. Pero está muy en debate eso. Yo ya no soy tan fanático de crear un foro. En Salta, bueno, lo crearon y termina siendo como una especie de foro de atracción que termina... Nos pasa a nosotros ahora con el... que no es ambiental, pero... con la causa offshore que tenemos nosotros para que no exploten el mar argentino, donde conseguimos en primera instancia una medida cautelar muy poderosa, muy bien hecha, muy bien trabajada por el juez de primera instancia. El de Mar del Plata, claro. Eso lo apelan y le meten una presión enorme el gobierno, las empresas, toda la Cámara. La única Cámara, la Cámara de Mar del Plata, la que van a ir todas las causas. Y cede a las presiones y levanta la medida cautelar. Entonces ahora, y esto es medida cautelar, imagínate la sentencia de fondo, o sea, es como que estamos muertos ya. No tenemos como opción. Metimos recurso extraordinario contra una sentencia que es interlocutoria, que en términos jurídicos, para los que son abogados, saben que es muy difícil que prospere un recurso extraordinario, pero lo teníamos que hacer, incluso con queja, porque no nos aceptaron. O sea, con un recurso de queja, un laburo de loco. Pero medio que nos cerró el camino eso. Fíjense como el acceso a la justicia, estamos pensando en internacionalmente, porque además hubo algo medio escandaloso ahí, que fue tal la presión que le metieron a la Cámara Federal, que la Cámara Federal hizo algo inédito, no sé si lo vieron, que cuando levanta la medida cautelar hace una conferencia de prensa. Yo no lo vi nunca. Una Cámara Federal. Conferencia de prensa que llamó a los medios, no es que sacó un comunicado, ponele, que podría ser discutible. Sino hizo una conferencia de prensa y explicó y decía todo el tiempo, esto sabemos por qué lo decía, porque los inversores de afuera pedían seguridad jurídica, entre comillas, que era que quede claro que la medida cautelar estaba levantada. Bueno, es una larga historia. Y en esa conferencia de prensa, entre otras cosas, además de decir, está levantada la medida cautelar, ya pueden venir, parecía gracioso porque lo repetían. En un momento dice, porque no vamos a ceder ni al fascismo ambiental por nosotros, o al hacer o al dejar que se haga cualquier cosa. Pero nos dijo fascistas ambientales, entonces nosotros recusamos, y obviamente fue a un conjuez que no lo aceptó porque ahí hay un espíritu corporativo muy fuerte. Pero nos dijo fascistas ambientales, que es un término que se usa en Europa mucho, que es para descalificar, cancelar, etc. Una locura. O sea, el que defiende los derechos ambientales es un fascista ambiental. Jodido eso. Pero ahí es donde se te cierran un poco las puertas, ¿viste? Porque estamos complicados, porque todo lo que hagamos en primera instancia, después no importa, porque la Cámara después te lo da vuelta. Y todavía tenemos en los amparos está la medida cautelar y después está la sentencia de fondo. Digo, para los no abogados. O sea, estamos buscando la sentencia de fondo, pero capaz que nos da una recontra sentencia buenísima a primera instancia y después Cámara ya anticipó. Se dijo fascista ambiental incluso. Pero bueno. Las características de las cuestiones ambientales son complicadas, son diferentes. Porque generalmente el daño es difuso, retardado en el tiempo. Eso hace todo más difícil para la aplicación. A diferencia de un choque en una esquina, como les dije, ¿no? Que incluso hasta está filmado quizás. Esto es, te viene un vecino o vecina y te dice que el otro día de la fábrica que está, no de la fábrica, de la, ¿cómo se dice? Cuando son muchas fábricas, plantas, un parque industrial,
de un parque industrial donde hay 100 empresas, salió un humo que me llegó a mi casa y mis hijos se descompusieron y tuve que ir a la guardia. Ya al otro día, cuando vos lo vas a ver, ya el humo no está, no sabés de cuál de todas las empresas salió, no sabés qué respiró, porque en ese momento no va nada. O sea, es muy difícil. Por eso, en materia ambiental es uno de los lugares donde más impunidad hay. O sea, donde pasan hechos que deberían tener una sanción civil o penal, según el caso, y no pasa nada. Es de lo que más hay, ¿eh? Fíjense que durante la pandemia se desmontaron 1 millón de hectáreas de bosque nativo. Perdón, 1 millón de hectáreas se quemaron y se prendieron fuego de humedales, y no me acuerdo cuántos, no sé si nos llegaron, pero cientos de miles de bosque nativo. Incluso en lugares prohibidos. En todo el país, digo, ¿no? Humedales ni hablar. Y no hay nadie que tuvo ninguna consecuencia por eso. No hubo ninguna consecuencia ni civil ni penal. Si yo voy ahora a la esquina, a la panadería y voy y me robo 5 panes o una docena de facturas, no por hambre, porque bueno, ahí estaría una excepción, tengo una causa penal, quizá voy preso unos días por el delito de hurto. Es decir, fíjense la desproporción, ¿no? 1 millón de hectáreas es una locura, es la impunidad que hay en eso. Y tiene mucho que ver con lo que les dije también, ¿no? Bueno, quién lo hizo, cuándo. Pero el daño ambiental también es furtivo y sus consecuencias, eso también, se van de manera retardada en el tiempo. Entonces, quizás yo hoy me contamino con algo y dentro de 10 años tengo una enfermedad, un cáncer, que no lo relaciono con la exposición ambiental. O sea, hace pocos años en Buenos Aires, y acá también seguro, las tintorerías podían usar, ahora no me acuerdo el nombre, una sustancia que es altamente cancerígena. Y las tintorerías estaban en todos los barrios, incluso los empleados de esa tintorería. Eso hace muy pocos años se prohibió. No me acuerdo cómo se llamaba. Y eso afectó seguro a personas y le generó cáncer seguro a personas. Que después nadie lo atribuye a la exposición de que a media cuadra de tu casa había una tintorería. Se decir que mala suerte, genético, hereditario, ¿o no? O sea, algún familiar que murió de cáncer. Nadie pensó, ¿qué será la alimentación? ¿Por qué tuvo cáncer? Ya el cáncer, viste, lo normalizamos. Dice, bueno, mala suerte, sí, mi papá, el estrés, bueno, sí, total. Pero además ni te acordás, que nadie lo piensa. Y eso de manera retardada genera también una gran impunidad, ¿no? El derecho está pensado para, no, me das una piña, entonces ahí me fracturaste el maxilar, entonces ahí está el daño, ya está. Es fácil, o sea, no está pensado para, che, no, pará, yo aspirar eso me genera un daño que está bien, se va a dar dentro de 10 años. Sí. Ya veo algunas ahí. Sí, anda. No, voy a tratar de cerrar con 3 conceptos, igual mañana obviamente seguimos. Que el derecho ambiental trajo 2 cosas, no sé, ¿vieron el principio preventivo y precautorio bien? Lo vieron, bueno. Si sabía que lo habían visto. A mí me parece clave eso, es una columna vertebral del derecho y lo que transforman todo. No es lo mismo, ¿no? El principio preventivo y precautorio, parecen lo mismo pero no lo son. Uno actúa sobre la certidumbre y otro sobre la incertidumbre. El principio preventivo actúa sobre lo que la sociedad conoce como dañino. El preventivo. El preventivo dice, hay que evitar las cosas que ya sabemos que hacen mal. No hay que dejarlas hacer. Porque en materia ambiental, muchas veces hay que actuar antes. Es fundamental eso. Eso cambia un poco también, ¿no? No hay que esperar que pase el hecho, porque a veces la mayoría de las cosas no tienen recomposición. Si vos si cortás un árbol, no lo podés pegar después. Y no hay indemnización que supla a la falta de un río, de un glaciar. Todo hay que actuar antes. Es el preventivo, actúa sobre lo que conocemos que está mal. El precautorio actúa sobre la incertidumbre, sobre lo que no hay certeza científica o hay falta de información. Hay un montón de cosas, sustancias, actividades donde no hay certeza científica. Hay distintas bibliotecas, se podría decir, de qué pasa con esto. Un ejemplo concreto fue cuando se autorizó, ahora yo creo que no hay duda, pero en el año 1996, cuando se autorizó el glifosato, en realidad el glifosato estaba autorizado de antes, pero bueno, la soja transgénica con el uso de glifosato, al menos había una duda científica que hacía el glifosato, en ese momento. Ahora yo creo que ahora sería el principio preventivo, porque no tengo duda de lo que hace.
Pero en ese momento, en realidad dicen muchos que en América Latina, bueno, y en el sur global, en África se aplica el principio precautorio al revés. Si hay duda, adelante. O el principio de temerario, le decimos, a propósito, para cuestionar. O la ausencia de información también. Por eso existen las evaluaciones de impacto ambiental, porque tratan de sacar esa ausencia de información. Por eso se dispara ahí el principio precautorio. ¿No existe una evaluación de impacto ambiental? No, principio precautorio. En realidad ya la propia no evaluación de impacto, pero el principio precautorio actúa así. Y por eso invierte la carga de la prueba, le decía, el principio precautorio. Porque es quien introduce una sustancia, una actividad a la sociedad, la que debe probar su inocuidad y no al revés. No le podés pedir la ciclópea tarea a una comunidad de decir que lo que le tiraron de agroquímico en la cabeza, en la escuela, es cancerígeno. No, el que tiene que probar que no produce daño a la salud es quien va a arrojar eso o quien va a generar esa actividad. Entonces son primos hermanos, pero no son lo mismo. Uno certidumbre y otro incertidumbre. O en lo que no hay certeza científica, el fracking, la actividad de fracking también se tendría que disparar el principio precautorio. Incluso Francia, que prohíbe el fracking, después lo vamos a ver mañana. Francia, que tiene prohibido en su territorio, acá está la empresa Total francesa haciendo fracking, ¿no? Pero en su territorio lo prohíbe en base al principio precautorio, diciendo no hay certeza científica si contamina o no, hay mucha biblioteca. Para mí también es el principio preventivo, lo dijo así, y prohibieron por el principio precautorio. Estos casos. Pero a pesar de eso, y ahí ahora sí terminamos, vamos terminando, así son 2 horas justo. El derecho ambiental, y a pesar de los enormes avances que se ha hecho con los principios preventivos, precautorios, con un montón de causas judiciales, etcétera, no puede escapar el propio derecho ambiental a la filosofía positivista de la modernidad con la naturaleza. O sea, incluso el propio derecho ambiental considera a la naturaleza como una cosa. Exacto, y esa separación. Entonces eso es un ámbito de protección, porque no es para nosotros. Está separada. Vos tenés que probar. Incluso nosotros en cada acción tenemos que probar que también dañó personas. Nos cuesta mucho más una acción judicial donde ponerle en un lugar que no dañó una persona o sus bienes. La acción es mucho más difícil, lo jugamos más lento. Obviamente, si hay una catástrofe y mata a varias personas, todo va a avanzar más rápido. Pero si mata 1 millón de hectáreas de bosque nativo, no pasa nada. Y es por eso que nosotros impulsamos los derechos de la naturaleza, ¿no? Porque viene a romper con eso. Eso yo sé que ya vieron eso y por eso no quería decirlo. Incluso quienes narran el derecho son las grandes corporaciones también, ¿no? En los ámbitos urbanos lo podemos ver con el ordenamiento ambiental territorial, en las ciudades. Los códigos están pensados para el negocio, en las no ciudades también, donde se instala la soja, etcétera, es para los grandes negocios. Y eso es derecho también. El acuerdo minero entre Argentina y Chile, que es un tratado, que es derecho, que establece una especie de tercer país para las grandes transnacionales mineras. Vemos que el derecho tiene una complicidad, el código de minería. Un montón de cosas que tienen que ver con eso. Por eso nosotros planteamos esa salida y los derechos de la naturaleza lo planteamos en esos términos, no solo una cuestión ética o solo, sino que creemos que considerar a la naturaleza como sujeto de derecho empieza a desarmar esa visión que tiene y va a ser una transformación, tiene que ser una transformación, si reconocemos a la naturaleza como sujeto de derecho, tiene que ser una transformación para el resto del derecho. Y eso es lo interesante de esto. Bueno, con esto podríamos terminar hoy, pero si quieren preguntar o hablar, yo no sé si hay preguntas también. Está bueno, el perclorotireno es lo que se había prohibido eso dice Nadia, está bueno. Es lo que se había prohibido en las tintorerías, que hasta hace muy pocos años se usaba. ¿Tenemos esperanza? ¿No tenemos esperanza? No. ¿Con todo esto? ¿Vos sos abogada también? No, yo soy por parte. Bien. No, a ver, yo tengo esperanza, sobre todo, por eso, insisto, lo del gremio me parece clave y que tenemos que seguirla, porque tengo mucha fe no sé si de segunda línea, ¿cómo se dice? Los funcionarios,
O sea, ¿cómo se les dice para no quedar a los funcionarios de los juzgados? ¿Cómo? Sí, ¿Qué nombre tiene? magistrado más juez. No, por eso, pero sacando a los jueces, los segunda línea, no sé, no quiero decir. Funcionario. Secretario, pero secretario. No, pero ni siquiera secretario, sino los laburantes. El empleado. Los que terminan siendo los... El empleado judicial. Sí, el empleado judicial, por eso, pero los segunda línea, no estoy diciendo solo los jueces. Yo tengo un montón de reuniones con un montón así, de gente joven que trabaja en juzgados re importantes, todo, que están recontra interesados y van metiendo ahí su... Por supuesto, después están los intereses económicos, que le presionan arriba. Pero los segunda línea son geniales. Y eso a mí me genera bastante esperanza. Es una disputa permanente. Hay un montón de avances, un montón. Lo de la legitimación que te decía, ¿quién puede ir a juicio a pedir algo ambiental? Está cada vez más abierto y es notable. O sea, no es lo mismo hace 10 años que ahora. O sea, es más difícil que un juez diga, no, usted no está legitimado. Incluso, esto es interesante para los abogados, y no abogados también. La Constitución habla de toda persona, el artículo 43, puede hacer acción de amparo, bla, bla, bla. Y hay como una interpretación que todavía no es la mayoritaria, porque es más doctrinaria por ahora, pero que está empezando a ganar, que dice que toda persona, si vos considerás la naturaleza como sujeto de derecho, podría ser un elemento de la naturaleza, que puede ir a tribunales y pedir. Esto que parece una locura, miren que parece una locura, que un yaguareté vaya a tribunales. Los carpinchos tomando tribunales. El acto más revolucionario de los últimos años. Nosotros hicimos una acción judicial que está en la Corte Suprema, con Greenpeace la hicimos, que fuimos en nombre de representación del yaguareté para la defensa de los bosques y los ecosistemas donde vive el yaguareté en el Gran Chaco argentino, que son las 4 provincias del norte, Santiago del Estero. Además un monumento nacional, pero el monumento nacional no deja de ser una visión antropocéntrica, igual lo pusimos, obviamente, porque monumento, a vos no te van a declarar monumento, ni a Maradona, o sea, digo, no, capaz que haces algo muy bueno, pero te van a decir ciudadana ilustre, no sé qué, pero nunca te van a decir, ni a Messi, digo, que habría que hacerle un monumento, pero habría que hacerle monumento, pero no lo vamos a declarar monumento. No, nosotros hicimos algo que todavía la Corte lo está, como siempre, lo está manejando. Como que podríamos ir en nombre de un río, exacto, y eso se está haciendo. No sé si lo hablaron la otra vez. Hay fallos interesantísimos en ese estilo en Colombia, por ejemplo, por el río Atrato. Un río muy importante, donde la Corte Constitucional, que es la Corte Suprema, declaró al río Atrato de sujeto de derecho. Hay gente que va también por las futuras generaciones. Montañas, ríos, no solo animales, sino montañas, ríos, ecosistemas, es interesantísimo. Y hay fallos cada vez más en todo el mundo. Sigan ahí a la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, GARN por sus siglas en inglés, de la cual yo formo parte. Sí, ahí lo pasan. Mañana hablo de Petro, si quieren, en Colombia. A Ailín le digo. Porque ahora no hay mucho tiempo. Igual, Carlos Olmos dice que nos queda muy corto, es verdad, pero mañana seguimos, Carlos. Bueno, ahí está recopilado un montón de fallos. Y este que hicimos en la Corte está buenísimo porque fuimos en nombre de representación. O sea, no fuimos en nombre ni de Greenpeace, tenía recontra legitimación, es una ONG muy prestigiosa que podía ir a defender los bosques. Pero lo hicimos a propósito, para tratar de mover, diciendo, por mi derecho a existir, el yaguareté. Esto para los abogados, porque... ¿Pero esto que les parece una locura? Fíjense cómo tenemos formateo. Yo tuve... Mira, uy Dios, me voy. Ya nos vamos. ¿Ya fue aceptada la legitimación? No. Y va a ser difícil, porque la Corte no sé si se anima a dar ese paso, y menos esta Corte. La Corte lo tiene hace 2 años en un cajón, para que te des una idea. Pero eso cada vez está pasando más en el mundo, no es una locura. Pero fíjate cómo tenemos formación. Yo tuve 2 grandes mujeres que me transformaron mi cabeza de abogado. Si no sería un abogado cuadrado, que capaz que sería un abogado ambientalista, muy estudioso, todo. Pero yo estoy muy formateado por 2 mujeres, sociólogas las 2, que me cambiaron totalmente. Que fue una Norma Giarraca, no sé si la conoce, una socióloga rural increíble, que murió hace unos años, que te hablaba y te tocaba como con una varita mágica y te cambiaba todo, te descolonizaba la cabeza. Los abogados estamos muy colonizados la cabeza, toda la sociedad está, pero los abogados más. Y la otra es Maristela Svampa, ¿no?
obviamente. Incluso Pino también, bastante. Pino Solanas. Pero esas dos mujeres más que todo. Y fíjense, hablando de descolonizar las cabezas, fíjense que parece un disparate que un árbol vaya a tribunales o una yaguareté vaya a pedir, pero tenemos totalmente naturalizado que una empresa que no existe sea un sujeto de derecho. Y eso nadie lo cuestiona. Las empresas, las corporaciones, en nuestro ordenamiento jurídico son sujetos de derecho que van a tribunales, obviamente representadas por alguien, porque no existe la empresa. Y en este caso es lo mismo, porque nosotros decíamos, ¿qué va a ir el árbol? Cuando nosotros este proyecto de ley lo presentamos en el 2015, de Derecho de Naturaleza con Pino en el Senado. 2015, van 8 años. Yo siempre digo que estos proyectos tardan 10, así que en 2 años van a ver. Hay que presentarlo, por eso digo siempre hay que presentarlo, porque son 10 años que tardan. Es el más o menos el... No siempre sale, tampoco va, el ley de humedales va a 12 y no salió. Pero la primera vez que lo tratamos se nos reían todos colonizados. Como se reían, y no es menor, no lo digo en chiste, pero como se reían el movimiento de mujeres hace no mucho. Con los chistes, el chiste más... pero vos qué querés, qué es la igualdad. O todavía hacen eso. Y el derecho de los hombres. ¿Vieron esas cosas y esa ironía? Bueno, el movimiento de mujeres, que del movimiento socioambiental tiene mucho que aprender, sobre todo siempre lo decimos, de la masividad, de cambiar un sentido común. El movimiento de mujeres en muy poco tiempo, más allá que lo viene luchando hace un montón, no digo eso, pero vertiginosamente en los últimos años cambió percepciones que estaban metidas en la sociedad, que la mujer tenía que cuidar, las tareas de cuidado, un montón, obviamente que está en disputa todavía, ¿no? Sí, pero se metieron leyes, modificaciones. Leyes y también el sentido común, yo mismo, o sea, yo que era alguien progre, no sé qué, cambié un montón de cosas en los últimos años. Hasta la forma de hablar lograron, algo que parecía impensado. Por eso digo, hay una disputa ahí muy grande que el movimiento ambiental tiene que aprender de mujeres. Y después y también tuvo millones de gente en las calles, que nosotros el movimiento ambiental no pudo, salvo excepciones como Chubut, Mendoza, Córdoba con la ley de bosques, ¿se acuerdan? También hay mucha gente, o sea, hay muchos movimientos ambientales feministas, ¿no? Ecofeminismo, sí, exacto. Eso es genial, ¿no? Por eso lo decimos. Pero fíjense cómo estamos, que si yo te digo una empresa tiene derecho, incluso más allá de los humanos, no. Esto que dije ahora lo escribió Galeano, mucho mejor que yo, vean esa carta, cuando se estaba discutiendo en Ecuador en el año 2008 la Constitución de Ecuador, la Constitución de Montecristi, porque era la ciudad donde se estaba haciendo la Convención Constituyente, que es la única constitución en el mundo que tiene los derechos de naturaleza. En ese momento era un momento de disputa muy grande que no querían, paradójicamente los jóvenes no querían los derechos de naturaleza, los jóvenes constituyentes, y sí los viejos, no sé cómo era. El presidente de la Convención Constituyente es Alberto Acosta, que es un economista que lo trajimos hace poco, que es muy bueno, que habla de mucho de los derechos de naturaleza, y acabamos de escribir un libro sobre derechos de naturaleza que va a ser publicado en pocos meses, y él lo cuenta eso, que le pidieron a Galeano que mande algo, y mandó una carilla, eso es como escribía Galeano, y en una parte dice eso, y eso dio vuelta a todo, convirtió todo. Lean esa carta de Galeano, debe estar el link si quieren por ahí. Así que está bueno, tenemos que colonizar nuestras cabezas, eso es clave, y descolonizar la cabeza de los demás.